tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo directamente desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Y en esta oportunidad me acompaña mi hermano, el doctor Manuel Monteagudo Valdés, gerente jurídico del Banco Central de Reserva del Perú. Manuel, muchas gracias por estar en Hora 8. Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches a todos. Bien, yo creo que es muy oportuno conversar en esta oportunidad con mi hermano, que es el gerente jurídico del Banco Central de Reserva del Perú, sobre su libro denominado, voy a pedir por favor que puedan poncharlo, La independencia del Banco Central. La independencia del Banco Central es un libro editado por el Banco Central de Reserva y el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Sí, y la Universidad del Pacífico también. Y la Universidad del Pacífico. Este libro se publicó en el mes de enero. Es fruto de un trabajo, una tesis doctoral que realizaste en París, Francia, en la Sorbona, ¿no? Así es. Y que, bueno, es prologado por un representante de la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto?, abogado general del Banco Central Europeo, Antonio Sáenz de Vicuña y Barroso. Bueno, el tema es absolutamente oportuno y de actualidad para las circunstancias que estamos viviendo ahora en el país. Yo quiero brevemente, si me permites, acá tengo algunas cositas que quisiera leer. El Banco Central de Reserva del Perú, conjuntamente con la Universidad del Pacífico y el Instituto de Estudios Peruanos, han editado recientemente el libro titulado La independencia del Banco Central, del doctor Manuel Monteagudo Valdés. La publicación es el resultado de los estudios doctorales realizados por su autor en la Universidad de París y constituye una comprensiva reflexión histórica y política sobre la evolución de la moneda y el poder público, para explicar cómo en la actualidad se viene extendiendo el modelo del Banco Central independiente en diferentes latitudes, desde América hasta el continente asiático, pasando por el Banco Central Europeo, de donde es representante el doctor que prologa el libro, ¿no es cierto?, como una de sus expresiones más avanzada. Finalmente, es bueno decir que la crisis financiera internacional del año 2009 generó en Europa y Estados Unidos un nuevo debate sobre las regulaciones financieras, y justamente el Banco Central de Reserva del Perú acaba de publicar con la Universidad del Pacífico, repetimos, y el Instituto de Estudios Peruanos, este libro del doctor Manuel Monteagudo Valdés. En esencia, y digamos, es la pregunta, digamos, que le interesa en este momento mucho al país: ¿por qué la independencia de los bancos centrales de reserva en este caso, es un pilar de la democracia? Bueno, quizá habría que, si me permites, hacer una brevísima introducción en el siguiente sentido. La banca central existe hace mucho tiempo, es decir, es un fenómeno que viene con la modernización del Estado del siglo XIX, pero lo que está ocurriendo en el mundo en los últimos, digamos, 30 años es un proceso de armonización hacia bancos centrales independientes. ¿Qué significa la independencia? Que son órganos de poder público, que se ejerce un poder público, pero de manera independiente del poder político, del gobierno y del Congreso, ¿no? La expresión quizá más importante, si quieren el término revolucionaria de esta evolución, es el Banco Central Europeo, porque es una institución que ya no solamente es independiente de los gobiernos, sino además es un órgano supranacional que regula, vamos a ver, la cantidad de dinero en todo el espacio europeo. Ahora, ¿por qué es un pilar de la democracia? Bueno, porque en realidad la independencia del Banco Central significa, entre otras cosas, que esta entidad va a garantizar la estabilidad de la moneda, la estabilidad del instrumento monetario, es decir, la ausencia de inflación. Eso significa, en buena cuenta, que en un mundo donde todo nuestro patrimonio está expresado en dinero, los salarios, los precios, las pensiones, el presupuesto de la República, todo se expresa en dinero. El dinero es el vehículo de los contratos, de nuestros derechos patrimoniales. Entonces, ¿qué ocurre? En una democracia, la democracia garantiza la libertad de los individuos. Y una de las libertades más importantes es la capacidad de contratar, hacer grandes o pequeños contratos. Y si esos contratos reposan en el instrumento monetario y el instrumento monetario es inestable, empieza a perder valor, definitivamente nuestros contratos y nuestros derechos y nuestras pensiones y nuestros salarios van a perder valor. Entonces se afecta la libertad económica de los individuos y de la sociedad en su conjunto cuando la moneda pierde el valor. Entonces, en ese sentido, los bancos centrales han aparecido
como instituciones, vamos a ver, independientes, que tienen como finalidad principal garantizar la estabilidad de la moneda. Entonces, hay un primer beneficio para una sociedad de individuos libres, y es que pueden ejercer sus derechos patrimoniales con un instrumento que sirve, que funciona, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, es un soporte de la organización social. Ahora, ¿por qué también tiene que ver esto con la democracia? Porque todos recordamos que hay este concepto de la división de poderes, ¿no? Ya no solamente son los poderes clásicos, sino hay una serie de entidades que están cumpliendo funciones importantes en beneficio de la sociedad. Una de ellas es el Banco Central. Recuerdo que en el prólogo creo que este doctor Sáenz menciona al poder de los bancos centrales como el cuarto poder o algo así, si no me equivoco. Efectivamente, digamos, en uno de los esfuerzos que hace hoy día la teoría monetaria y la teoría jurídica, es cómo interpretar este fenómeno. De pronto hablamos de tres poderes y aparecen órganos nuevos. Bueno, este es uno de ellos, digamos. Poder no en el sentido de una autoridad absolutista, ¿no? Sino un mecanismo que está garantizándole a todos que hay una autoridad que va a proveer de dinero, y de dinero estable y de dinero funcional. Independiente. Independiente, claro. Independiente quiere decir que la finalidad del Banco Central, decía, es garantizar la estabilidad de la moneda. La finalidad del Banco Central no es promover las exportaciones, no es promover la agricultura, no es promover la minería, no es redistribuir los ingresos. No, es que el instrumento, la moneda, el billete en tus manos, en las manos del microbusero, en las manos de la persona que va a comprar a un establecimiento comercial, ese dinero no pierde valor, ¿no? El dinero es un instrumento en el que podemos ahorrar, ¿no? Entonces, lo que va a garantizar esta entidad es precisamente que ese instrumento cumpla su función como instrumento de cambio, como depósito de valor o como unidad de cuenta. Independiente, y esto es bien importante que se entienda, porque el Banco Central no va a financiar al gobierno, no va a ayudarle al gobierno a cubrir su presupuesto. El gobierno tiene los impuestos y tiene sus propias inversiones. El Banco Central tiene un rol con la sociedad que es garantizar la ausencia de inflación. No vamos a confundir. Se va a generar, un poquito es la figura que se señala, una muralla china entre la actividad fiscal del gobierno, el presupuesto de la República, y la emisión, que evidentemente se utilizan mecanismos de poder, pero hay una separación. El Parlamento no podría modificar una decisión del Banco Central. El gobierno no podría modificar una decisión del Banco Central. Se funciona con independencia, con autonomía. Ese es digamos, un poquito el principio, ¿no? Tiene sus matices, pero ese es el principio esencial. Y lo interesante es que esto está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Es un fenómeno que se está produciendo en Europa, tenemos la Unión Europea, se está produciendo en América Latina. La mayoría de bancos centrales en América Latina se han reformado para ser independientes. Se está produciendo en algunos países del continente asiático. Y en Estados Unidos, con sus particularidades, de alguna manera, cuando escuchamos hablar de la FED, que es el Consejo de los Bancos, del Banco Central, del sistema de bancos centrales, actúa también de manera independiente y es un respaldo, es un contrapeso frente a los otros poderes que tiene el gobierno. Por ahí leí en una parte del libro que en Estados Unidos y en Italia, me parece, la figura de los bancos centrales era como una especie de entidades privadas que no pertenecían a la estructura del Estado de estas respectivas naciones. Claro, eso digamos es un elemento anecdótico interesante, como todavía existen algunos bancos centrales, muy pocos, que tienen una participación del sector privado. Pero es interesante porque en realidad, digamos, la idea del Banco Central es que a través de los mecanismos de regulación monetaria, que si quieres lo explico en un ratito, garantiza proveer a la economía la cantidad de dinero necesaria para las transacciones. Y en realidad, cuando se originan los bancos centrales, esta función la realizan originalmente bancos comerciales en algunos casos. Poco a poco hay un proceso de estatización, poco a poco hay un proceso de estatización entre comillas, es decir, el poder público empieza a apropiarse de esta entidad que definitivamente está ejerciendo un control, ¿no? En Estados Unidos digamos, hay una parte del capital de los bancos centrales, porque en realidad en Estados Unidos hay más de 10 bancos centrales que están divididos en función a la Unión, y cada uno de estos bancos centrales tienen acciones, y hay un tercio de esas acciones que están en el mercado, digamos, en manos privadas. Pero al final, digamos, la mayoría corresponde al poder público y al final el Banco Central ejerce autoridad. Me hacen señas, por favor, vamos a unos pequeños cortes comerciales. Claro. y continuamos.
Bien, estamos conversando con el doctor Manuel Monteagudo Valdés, gerente jurídico del Banco Central de Reserva, sobre su libro y los conceptos que en él se vierten, La independencia del Banco Central, que está a la venta en todas las principales librerías, ¿no? Sí. ¿A partir de cuándo empieza a entrar en vigencia un Banco Central con las características que nos mencionas en el Perú? Interesante pregunta. Ya en la Constitución de 1933 se hacía referencia a la existencia de una autoridad monetaria que iba a garantizar la estabilidad de la moneda. Entonces había una consagración constitucional del Banco Central. Es en la Constitución del año 79 en la que aparece el enunciado de la autonomía del Banco Central. Eso es bien interesante. En la Constitución del 33, después que en el mundo, la Unión Europea, América Latina, se han producido estas reformas, se acoge este proceso donde se fortalece aún más la autonomía. Lo interesante de la Constitución del 33 hoy vigente es que está prohibido constitucionalmente financiar, que el Banco Central financie al gobierno. Entonces, de alguna manera, el edificio del Banco Central independiente en el Perú es parte de su constitución histórica, que termina esta construcción y seguramente va a seguir evolucionando en beneficio de la sociedad con la Constitución de 1933. De acuerdo. Y ahora, y hay un detalle también, ¿cómo es que el Banco Central no forma parte del presupuesto general de la República? Mira, justamente a raíz de esto que he señalado en la Constitución del 33, el presupuesto general de la República, que el Congreso aprueba todos los años, tiene como ingresos principales los impuestos y los otros ingresos de las inversiones que tiene el Estado, ¿no? No forman parte de sus ingresos los recursos, digamos, ordinarios del Banco Central. El Banco Central está prohibido constitucionalmente de financiar al gobierno. La experiencia en el Perú, la experiencia histórica en Europa, la experiencia en América Latina, es que cuando esto ocurre, se genera inflación. Entonces, la prohibición del financiamiento es una de las expresiones de la autonomía. La otra muy importante es la imposibilidad de retirar a los miembros del directorio del Banco Central. Ellos deben permanecer en sus periodos, evidentemente, salvo que se produzca una situación grave prevista en la ley orgánica, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, que el directorio apruebe financiamiento al gobierno. Y la ley orgánica del Banco Central justamente señala, si se incumplen estas prohibiciones, esa es una falta grave. Esa es otra garantía del sistema que nos está fortaleciendo la independencia, ¿no? Se habla mucho, digamos, que para desarrollar realmente una economía social de mercado, las naciones, los países, tienen que tener bancos centrales de reserva realmente independientes del poder político. Mira, este es justamente uno de los aspectos que se toca en el libro, ¿no? Cómo surge la idea de la independencia del Banco Central. Y esta formulación, si bien está inspirada históricamente, nos podemos ir, digamos, hasta la Revolución Francesa, si queremos, pero si hablamos de épocas contemporáneas, precisamente la economía social de mercado, que empieza a plantearse antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, tiene como uno de sus pilares la independencia del Banco Central y la estabilidad monetaria. La economía social de mercado plantea un sistema de libertades y condiciones mínimas para la sociedad, salarios mínimos, educación, etcétera, y un Banco Central independiente precisamente para que garantice la libertad económica y los derechos patrimoniales que explicamos hace un momento. Entonces, digamos, un elemento del concepto de economía social de mercado que se plantea en la primera mitad del siglo XX es justamente la independencia del Banco Central. Y para terminar sobre este punto, los tratados de la Unión Europea asumen la economía social de mercado, cosa que hizo nuestra Constitución en el año 79. Nosotros somos uno de los primeros países en el mundo que acoge este concepto, que tiene un contenido tan importante, un contenido también económico en el terreno monetario, ¿no? ¿Qué tan remota es la posibilidad que Sudamérica pueda constituirse en una especie de comunidad económica sudamericana similar a la europea con un banco central sudamericano, digamos, ¿no? Y, digamos, hay instituciones ahora, el Parlamento andino, que por ejemplo podrían coadyuvar a que esto de repente en unos lustros o décadas se haga una realidad. ¿Lo ves cercano o todavía es un tema de largo aliento? Bueno, mira, esto es un tema también interesante, atractivo, imaginar en algún momento una Unión Sudamericana con instituciones comunitarias autónomas. Yo creo que hay que pensar las cosas al ritmo que deben tener mirando ese horizonte. Pero un punto central, la Unión Europea logra tener este nivel de integración política, un Banco Central independiente, autoridades, luego que ha generado
la región europea una integración comercial. Digamos, cuando ya hay un solo espacio donde pueden transitar bienes, servicios, personas, capitales, ya pues ¿qué sentido tiene tener diversas monedas? Entonces, un poquito que la unión monetaria cae por su propio peso. El reto para América Latina, el reto para la región es precisamente tratar de consolidar este espacio, ¿no? Necesitamos integrarnos vialmente, comercialmente, y en su momento, digamos, y a nuestro ritmo y a nuestra manera, vendrá la integración. Por ejemplo, se ha producido la integración de unas bolsas de valores de Colombia, Perú, Chile. Bueno, ese es un fenómeno propio nuestro que está empezando antes de la regla europea. Pero yo creo que hay que caminar todos estos esfuerzos de integración económica y en su momento caerán las cosas, ¿no? Y una de las condiciones, digamos, básicas es estar sumidos, digamos, en economías sociales de mercado, por lo menos tender a eso. Bueno, digamos, lo importante es la integración comercial, lo importante también es evitar las asimetrías. Todavía nuestras economías, digamos, latinoamericanas son un poquito asimétricas, ¿no? Y el instrumento de política monetaria es muy importante mantenerlo, ¿no? Con esas asimetrías puede resultar un poco difícil, pero no imposible. En Europa tengo entendido que año a año se van incorporando nuevos países, ¿no? Me parece que tienen previsto llegar a más de 20 o 25. Bueno, actualmente son 27 países aproximadamente, si consideramos los pequeños, Mónaco, el Vaticano, etcétera. En fin, hay un número que ya se acerca a 30. La Unión Europea, digamos, establece una serie de requisitos en el terreno económico, en el terreno político, democracia, protección de derechos humanos, pero también convergencia económica. Es un proceso, digamos... democracia, dijiste, un régimen autoritario. Fundamental. No puede formar. Digamos, los requisitos de Copenhague, que es la regla de la Unión Europea, es respeto a las instituciones democráticas, respeto a los derechos humanos y asumir, digamos, los conceptos de la economía de mercado, ¿no? Es un mercado común. Una última pregunta, el tiempo nos gana. ¿Han habido casos, se sabe, de intervención en América Latina de los bancos centrales de reserva por parte de los gobiernos? En el caso de Argentina, se sabe que tuvo problemas con sus acreedores a raíz de la intervención del gobierno. ¿Qué nos puedes comentar brevemente sobre ello? Bueno, son incidentes pues que ocurren, digamos, ¿qué pasa? Que las inversiones de los bancos centrales en los grandes mercados tienen una protección especial, ¿no? Gozan de inmunidades, no pueden ser embargados, ¿no? Precisamente porque esas plazas financieras quieren acoger las reservas de todos los bancos centrales del mundo. Y entonces, digamos, se establece que hay esta inmunidad para los bancos centrales, a diferencia del régimen que puedan tener los gobiernos. Lo que ha ocurrido con Argentina, y es muy lamentable, y es un error de las autoridades judiciales, en mi concepto, o es una confusión, si no queremos ser tan duros en algunas plazas, es haber entendido que el Banco Central, en realidad, el dinero del Banco Central no es del Banco Central, sino del gobierno, porque el gobierno controla el Banco Central. Y entonces hay una relación de alter ego, y por lo tanto no debe gozar del beneficio del resto, porque en el fondo hay otra persona detrás. Me parece que es una construcción, digamos, que se puede discutir, pero nos muestra, digamos, los efectos que puede tener la ausencia de independencia en determinados momentos. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel, por tu presencia en el programa. Espero tenerte en otra oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias. Okay. Amigos, regresamos con el congresista Washington Ceballos Gámez, promotor de la ley de moratoria de los transgénicos.